priest forever in the line of Melchizedek, consecrated to the service of the Lord, to sit at his right hand. Bueno, yo creo que para entender lo que ha pasado, como es lógico, hay que tomar un poco de distancia y de perspectiva. Es decir, cuando yo escribí 6 meses antes de la victoria de Donald Trump un artículo en el que decía que Trump podía ser presidente, en el que alertaba de que Trump podía ser presidente. Yo recuerdo que Pedro J. Ramírez, cuando le mandé el artículo, me dijo que le parecía una excentricidad, pero que me la publicaba en cualquier caso, y aún así hizo mención expresa de que él esperaba que eso no ocurriera. Ni él ni casi nadie del ámbito de los medios de comunicación no solo no pensaban que no iba a ocurrir, sino que eran absolutamente contrarios a la idea de que Donald Trump pudiera llegar a la presidencia. E hicieron todo lo posible para que ese hecho no se produjera. Pero digo que tomemos un poco de perspectiva para entender por lo menos los últimos 25 años, que es muy poco tiempo en términos históricos, de lo que ha sido la historia reciente de los Estados Unidos. Marco los últimos 25 porque en última instancia, casi 30 ya, en última instancia el hecho más importante después de la Segunda Guerra Mundial es la caída del muro de Berlín, es decir, la paz lograda en el año 49, lo que trae consigo es un mundo bipolar, un mundo con 2 bloques, el bloque americano, el bloque soviético y sus países satélites. Y en esa pugna, durante 40 años de Guerra Fría, pues se producen muchos cambios. Uno de ellos es definitorio en el entendimiento de lo que es la historia de Estados Unidos actual, que es que después de la paz llega una generación que ya no ha participado en ninguna guerra y que sin embargo ha vivido los frutos y ha disfrutado de los beneficios de un periodo de paz ininterrumpido, además de una supremacía americana hegemónica. Es decir, en realidad Estados Unidos no tiene parangón, es la época del máximo industrialismo americano, y esa generación que ya no ha ido a la guerra y que ya se ha acostumbrado a todas las grandes novedades que van surgiendo en términos de progresos técnicos, etcétera, pues es la generación que en los años 60, de una manera rebelde, de una manera juvenil, buscando un nuevo horizonte lejos del statu quo, inicia un movimiento que es el que se produce en los años 60 en Estados Unidos, que va muy ligado a los movimientos, digamos, de contrapoder, contracultura. Esto es muy importante porque el marco de los años 60 es el que va a fijar la referencia para todo lo que ha pasado en Estados Unidos después. Es decir, Estados Unidos es un país que se constituye, es un país ex novo, a pesar de que tiene 240 años, es un país que se constituye para huir, para fundar algo completamente diferente, algo distinto a lo que existía en la vieja Europa. El viejo continente, que estaba marcado o por las monarquías o por los imperialismos feudales, es decir, por todo un componente histórico que hacía que la gente ocupase posiciones sociales estratificadas, y que en Estados Unidos se quiere, lo que luego deviene la Unión Federal, eso quiere cambiarse, con una base claramente cristiana. O sea, todo el fundamento de Estados Unidos está muy marcado por una esencia cristiana, y da exactamente igual que nos fijemos en las primeras 13 colonias
como cualquiera de los otros grupos que van llegando a Estados Unidos. Todos ellos tienen, excepto quizá, obviamente, el grupo judío que también llega a Estados Unidos, pero la esencia fundacional del país está muy ligada al cristianismo. Eso implica, obviamente, una cultura marcada por unos principios, marcada por unos valores, marcada por una filosofía que yo calificaría sobre todo de la filosofía del esfuerzo, que permitía que la gente pudiera, lejos de otros países donde estaban mucho más marcadas las diferencias sociales, donde había muchísimas más limitaciones, encontrar una nueva vida y desarrollar un proyecto personal que le permitiera progresar en la vida. Eso en buena parte también lo hemos vivido los españoles con la parte sur del continente, es decir, lo que se llamaba hacer las Américas. Pero en Estados Unidos era claramente una vocación ex novo, una vocación de lograr que ese proyecto fuese una realidad. Y durante mucho tiempo lo ha sido. Lo que pasa es que en esos años 60, que también coincide con descubrimientos de índole científica, como pueden ser, por ejemplo, pues la píldora, no sé cómo se llama la píldora, abortiva o la píldora o antiabortiva, o no sé, en fin. Es decir, hay un momento en el que la izquierda en Estados Unidos, que siempre, también en el resto del mundo inicialmente, la izquierda que tiene como referencia la protección de los más débiles, la protección de las clases más necesitadas en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, ahí se rompe, porque en los años 60... Por ejemplo, mucha gente no sabe que el movimiento en favor en contra del aborto es un fenómeno que lidera la izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran las mujeres negras las que tenían más hijos, las que vivían fuera del matrimonio y por lo tanto eventualmente tenían de pronto una serie de hijos que no podían mantener. Y en un momento dado pensaban que lo mejor era abortar, y ellos dicen: no, hay que proteger a estas mujeres, hay que darles educación, hay que darles ayuda económica para que puedan mantener a sus familias, a pesar de que los maridos no se hagan cargo de ellos, etcétera. El movimiento de protección de la mujer cambia en los años 60 por el movimiento de la liberación de la mujer, que es un cambio sustantivo. Porque eso hila, en los años 60 ya se ha producido la invasión comunista de Hungría, el aplastamiento de la revolución checoslovaca. Entonces el comunismo ya no es esa utopía que durante mucho tiempo estuvo en el imaginario colectivo, ese paraíso comunista donde todo el mundo podía vivir en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Eso, como no se veía y estaba detrás de un telón de acero, pues no había manera de verlo, pero sí se había visto ya que el comunismo no era lo que parecía. Y entonces la izquierda entiende que de alguna manera el proyecto va fracasando poco a poco. Ellos lo entienden antes que nadie, antes que nosotros incluso. Y entonces, frente al fracaso de lo que es un modelo claramente inferior, porque al final ya hoy en día es una constatación y no hace falta ir muy lejos, porque en Europa teníamos Alemania del Este y Alemania del Oeste, y tenemos Corea del Norte y tenemos Corea del Sur. En fin, tenemos muchos ejemplos de que el comunismo como tal es un fracaso de sistema. Entonces, empieza un nuevo movimiento en el cual el marxismo deja de ser una filosofía económica para ser una filosofía cultural. Entramos de lleno en lo que se conoce como el marxismo cultural, el que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt, y en el cual, dado que la filosofía de Marx fracasa por completo porque se ve que en libertad los obreros no tienden a la proletarización, sino que lo que tienden es a subir de estatus y a mejorar en la vida, pues
tienen que buscar otras herramientas y tienen que ir al meollo de las estructuras fundamentales que funcionan en esa sociedad que de alguna manera es próspera. Bueno, de hecho es muy próspera. Lo que pasa es que la prosperidad tampoco nos asegura los mejores resultados como estamos viendo. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que la izquierda empieza a tomar un papel claramente en favor de las políticas identitarias, en favor de todo lo que es el ámbito contracultural, de los hippies, de la revolución sexual, de las drogas, del rock and roll. La música tiene un papel importantísimo y es entendible cuando muchas veces aquí nos preguntamos por qué los artistas son de izquierdas o siempre tienen ese punto en favor de la izquierda. Bueno, pues hay que entender que en un momento dado fue un gran descubrimiento, en la propia América lo fue, que hubiera lenguajes por encima del lenguaje político que pudieran unir a la gente. Es decir, la primera unión entre blancos y negros en Estados Unidos se produce a través de la música. La mayoría de los bailes de toda esa época, de las músicas de toda esa época, son músicas negras. Y por lo tanto, hay mucha gente que dice, caray, con este lenguaje que evoca sentimientos, alegría, tal, podemos juntarnos de forma mucho mejor. Por lo tanto, es entendible que haya un fenómeno en torno a la cultura que de alguna manera quiera ser suprapolítico y tenga una especie de superioridad moral diciendo, mire usted, nosotros sabemos que a través de nuestra música, a través de nuestros conciertos, a través de las reuniones que hacemos, tal, somos capaces de unir a mucha gente de muchas partes. Claro, ¿qué ocurre? Que eso se une también al fenómeno que ha marcado nuestro tiempo, que es la televisión. Entonces, la televisión ha sido un fenómeno brutal, porque por primera vez, es decir, el gran descubrimiento de la lectura, que fue de la lectura masiva, me explico, con la imprenta, pues al final resulta que frente a la lectura, que es un acto individualizado, en el que uno tiene que estar focalizado en lo que lee, abstraído del resto, y por lo tanto tomando posición sobre algo que está leyendo, algo que te obliga a tener un sentimiento crítico. La televisión, también el cine evidentemente, y la radio, pero sobre todo la televisión, crea una nueva realidad, que es que nos inunda, nos rodea, nos sumerge en un mundo, en una realidad que puede ser muy lejana, pero que de alguna manera tenemos dentro de nuestra casa. Eso evidentemente los americanos lo utilizan en favor propio para vender su modelo. El American Way of Life ha sido durante muchos años una constante en todas las series de televisión, en todas las películas que hemos vivido, etcétera, etcétera. Ha sido un arma de propaganda muy importante. Porque en última instancia no podemos olvidar que el mundo al final no puede vivir sin alguien, no puede vivir sin la sensación de que hay unas estructuras de poder que funcionan y que dominan. Es decir, y por lo tanto hay una continua pugna entre unos y otros grupos de poder. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos el país se ancla en ese debate. La izquierda empieza a ver, como ocurre también en Europa, pero en Estados Unidos por lo menos yo lo conozco mejor el fenómeno, empieza a ver que la clase obrera ya no es tan obrera, es decir, no es una clase de fábrica, no es el antiguo obrero industrial estrictamente hablando, es decir, es gente que puede trabajar en una fábrica, pero tiene una vida pues cada vez mejor, tiene coches, tiene electrodomésticos, es decir, tiene un estándar de vida alto. Entonces ellos empiezan a perder contacto con esa clase obrera, no
no tienen mucho contacto con la clase media, porque la clase media, en definitiva, es una clase que se forja en torno a la familia. La familia como núcleo básico es ese sostén sobre el cual las clases medias se desarrollan, y empiezan a adoptar unas culturas marginales, identitarias, que progresivamente van ampliando y van segmentando más. Inicialmente sería la minoría negra la principal beneficiaria. Es obvio que también en Estados Unidos esa es la gran herida social, es decir, igual que en España podríamos decir que la guerra civil es nuestro talón de Aquiles, sobre todo cuando no se quiere superar, como se intentó hacer en la transición. Pero cuando tú hurgas en una herida, evidentemente la herida se abre, se reabre y escuece, y por lo tanto en Estados Unidos esa gran herida es el tema de la esclavitud, el tema de la segregación racial, el tema de la opresión de las minorías, que hasta finales de los 60 no tienen derecho a voto y no culmina la igualdad, porque ha habido multitud de eufemismos durante mucho tiempo para mantener esa segregación. Entonces, digamos que de alguna forma en los Estados Unidos nos hemos encontrado con la situación de que los partidos políticos tenían la izquierda centrada siempre en argumentos sociales muy referidos a movimientos identitarios, y la derecha, que mantenía una doble alma, porque siempre ha habido dos derechas en Estados Unidos: la derecha puramente económica, la derecha que mantiene que hay que tener un Estado pequeño, que no intervenga en exceso en las decisiones de los individuos, tanto a nivel personal como familiar. Es decir, que tú puedas educar a tus hijos donde tú quieres, que tú puedas que tu propiedad sea tuya y no te sea confiscada o no te sea gravada en exceso por el Estado vía impuestos, etcétera, etcétera. Ahí entra el famoso derecho de armas, de tener un arma, dado que eso aquí se entiende mucho menos, pero cuando uno va por Estados Unidos y ve las distancias que hay entre unas casas y otras, yo desde luego más que un arma lo que tendría sería un arsenal, porque te da pavor pensar quién puede en un momento dado entrar en tu casa, y tú tienes el derecho a defenderte, tienes el derecho a tener un cartel y decir: a partir de este cartel, si usted pasa sin ser invitado, le puedo volar la cabeza. Entonces eso se entiende en una cultura muy distinta a la nuestra. Tampoco hay carnet de identidad en Estados Unidos, o sea, no existe el control del Estado por parte con una tarjeta que sea identitaria del país, etcétera, etcétera. O sea, eso no existe tampoco en Inglaterra. Es una tradición. También el derecho es completamente distinto. El derecho no es un derecho codificado, como es en todo el ámbito continental, es un derecho consuetudinario, es el common law, en el que caso a caso vas construyendo una doctrina, y el sistema judicial, por lo tanto, tampoco tiene nada que ver con el nuestro. Es decir, nos tenemos que situar en otro continente con otras dimensiones. Hay que pensar que volar de aquí a Nueva York es lo mismo que le toma a un señor de Nueva York volar a California. Eso es un país enorme y con gente muy distinta. Bueno, pues si uno se pone en la situación de que Estados Unidos ha conseguido ser el hegemón de estos tiempos que hemos vivido, que en última instancia ese modelo americano consigue derrotar por agotamiento, derrotar por ineficiencia al bloque soviético, porque el bloque soviético en última instancia, cuando se derrumba el muro de Berlín, cuando se derrumban todos los países satélites, y cuando Rusia deja de tener, se viene abajo toda la nomenclatura soviética, pues nos damos cuenta de que es muy distinto a lo que nos habían pintado.
Es decir, frente a... Ellos ya se habían inventado en Europa el ecologismo, es decir, como ya no funcionaba el modelo de la izquierda trabajadora, revolucionaria, pues se tuvieron que empezar a buscar vías alternativas, como eran los verdes. Todo el movimiento verde es una derivada de la izquierda comunista. Y vemos que son los ríos más contaminados eran los de la Unión Soviética. Las fábricas menos eficientes, más contaminantes, las de la Unión Soviética. La burocracia era una verdadera pesadilla, un desastre. El ejército funcionaba francamente mal y estaba muy obsoleto. Bueno, pues todo eso lo que hace es que la Occidente, en ese momento, Estados Unidos, vea que no tiene enemigo. Y a veces no tener enemigo es como cuando uno está apoyado contra una pared haciendo fuerza para que no abran la puerta y el otro se retira. Y entonces directamente, si es una puerta de vaivén, pues te lanzas para el otro lado. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que Occidente se lanza y Estados Unidos se lanza en una situación de decir: yo no tengo enemigo, hemos triunfado. ¿Y quién triunfa? Pues la parte de esta derecha americana, que ya antes se me ha olvidado contarla cuál era la otra parte de la derecha americana. La derecha americana tenía una otra vertiente, que era la derecha americana marcada por los valores morales. Es decir, una derecha que empieza claramente en la familia, que sigue a través de la comunidad, a través de lo que podríamos ser los vecinos, y de ahí se constituye. La Iglesia juega un papel muy importante, porque en esa comunidad siempre hay una iglesia. Igualmente la empresa juega un papel muy importante, porque es el instrumento de progresividad, de progresión en la vida profesional, laboral, en el estatus económico, y por lo tanto todo forma parte de un cuerpo en el cual desde digamos lo más pequeño a lo más grande, pues tiene un sentido, pero todo está marcado y a la luz de las Sagradas Escrituras. Es decir, esa derecha es claramente religiosa y se enfrenta a esa otra derecha que tiene un marcado cariz económico, cuyo máximo interés es la eficiencia, la utilidad económica. Bueno, pues eso que lo representa, y el último representante de esa derecha es Ronald Reagan, que porque él ejemplifica las dos, tiene esas dos vertientes, de decir, no, yo soy un hombre a favor de que el Estado y que el gobierno, hay que tener, Washington para los americanos es algo así como Bruselas para nosotros, es decir, es es un distrito, de hecho, ni siquiera es un estado. Bueno, hay un estado de Washington, pero está en la otra costa. Es un distrito donde se acumula el poder federal, el poder que puede imponer legislación al resto de los estados. Pero hasta unos límites. Los estados tienen poder en Estados Unidos muchísimo más que el que pueda tener una comunidad autónoma en España en casi todos los ámbitos. Entonces, él ejemplifica, como digo, Ronald Reagan ejemplifica la América del libre comercio y la América conservadora al mismo tiempo. Y el triunfo sobre la Unión Soviética es igualmente un triunfo económico y un triunfo moral. ¿Qué pasa? Que cuando, como decía, se hunde el muro de Berlín, pues con esa expresión tan nuestra de ancha es Castilla, esa América sin enemigos, esa América que ya no tenía de alguna manera las cortapisas que encontraba en un enemigo de la importancia de la Unión Soviética, pues se lanza a una nueva realidad, que es que puede abrirse a un nuevo escenario en el cual el ámbito de universalización de la economía pues pueda darse con mayor facilidad. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que lo que hemos visto en estos últimos años, porque eso lo hemos vivido todos por igual, es decir, hay un traslado muy importante
de capital humano y de tecnología hacia países menos desarrollados, que hace que emerjan nuevos polos de desarrollo y, en última instancia, eso dañe a las clases medias de Estados Unidos. Entonces, cuando llega Barack Obama, ya existía esa división. O sea, porque Barack Obama gana precisamente, hay que imaginar a Hillary Clinton, pero no Hillary Clinton la de estos 8 años con 70 años, sino a la Hillary Clinton con 60 años, a la Hillary Clinton cuyo marido era un presidente que había presidido una etapa de expansión económica brutal, porque es la que corresponde en ese momento pues a la de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, con un control del Partido Demócrata enorme, y aún así un señor que era prácticamente desconocido consigue ganarle, lo cual significa que alguien de fuera de ese sistema de dos partidos, que por un lado, en el lado demócrata, siempre ha ido avanzando en todo el ámbito de políticas identitarias, que ya no era la liberación de la mujer, ya en estas últimas, digamos, décadas estábamos ya centrados en todo lo que es la homosexualidad, todo lo que es la ideología de género, etcétera, etcétera. Y por otro lado teníamos a una derecha que estaba mucho más centrada en el plano utilitario, en el plano economicista, que en el aspecto moral de las cosas. Es decir, hay que ser muy consciente de esto, porque en ese ámbito de poder y dominación, los dos de alguna manera se juntan. Los dos partidos se juntan, dejando en última instancia a una enorme parte de la sociedad pues ajena a lo que está pasando, que por eso tiene su interés el fenómeno Trump, porque tampoco es ajeno a lo que está pasando si nos ponemos a pensarlo, en España. Es decir, yo podía haber empezado esta conferencia diciendo buenas tardes a todos y a todas, pero yo dudo mucho que nadie de aquí, al llegar a nuestra casa, digamos, al llegar buenas noches a todos y a todas, o a nuestros hijos, a nuestros... es decir, es un lenguaje artificial por completo y ajeno a nuestra realidad. Como son ajenas tantas de las cuestiones que se nos plantean constantemente a través de los medios de comunicación. Lo digo porque eso, si nos ponemos en nuestra realidad, quizá entendamos algo mejor por qué ha ganado Donald Trump. Porque al final, los medios de comunicación, que viven en el fondo en cápsulas, es decir, en burbujas que tienen poco que ver con la realidad, nos están continuamente presentando. Primero hay que recordar que los medios de comunicación son un negocio. O sea, los medios de comunicación dejaron de ser medios de información para ser medios de condicionar el pensamiento de la gente y para ser... Esto lo decía, es muy curioso porque lo decía Solzhenitsyn, bueno, no sé si lo pronuncio, nunca lo consigo pronunciar bien este apellido, Alexander Solzhenitsyn, como se diga. Bueno, pues Alexander Solzhenitsyn, después de haber superado el Gulag, él va a Harvard y hace una conferencia a finales de los 70, en los 75 o así, en los que hace la conferencia se llama Aviso a Occidente. Y dice, miren ustedes no tienen censura, ustedes no tienen imposiciones de que les vayan a... Pero tienen que tener en cuenta que los medios eligen las noticias que les dan a ustedes. Y hay que elegir. Y la noticia siempre tiene que estar muy fundamentada en la novedad. Porque si no hay novedad, no hay noticia. Vamos a ver, siempre hay noticias que van a seguir siendo noticia. Una catástrofe, un derrumbamiento, un terremoto. Hay de hecho una serie de historias
que son siempre noticia: el ídolo caído, la reemergencia de alguien, es decir, hay historias, el niño perdido en el bosque, todo ese tipo de cosas son metáforas en las que se produce el efecto espejo, en el que nosotros nos vemos ahí reflejados y decimos: qué horror, cómo nos veríamos nosotros en esa circunstancia. Pero aparte de eso, la novedad consiste en traerte novedades, y la gente normal, la mayoría de la gente, no aporta novedades. Hacemos una vida relativamente rutinaria, monótona, que claro, no das un escándalo. Yo sería noticia probablemente si me subiera encima de la mesa y procediese a despojarme de mis vestimentas, y entonces ya pues inmediatamente mañana sería noticia, ¿no?, en cualquier sitio. Una conferencia tal y cual, escándalo. Bueno, pues sí, claro, eso es noticia. Pero la noticia es anecdótica. Eso no significa que esté en conexión con la realidad. Y sin embargo tenemos que vivir y convivir con esa realidad. Eso en Estados Unidos ha llegado hasta el paroxismo. Es decir, desde las buenas intenciones que pudieran siempre tener muchas de las iniciativas que se ponen en marcha, como la discriminación positiva hacia los afroamericanos por las cuotas, o las mujeres, etcétera, etcétera, se ha pasado a una constante política de ofensa permanente hacia grupos y subgrupos y colectivos y subcolectivos, en la que al final la sociedad realmente no puede respirar, porque siempre estás ofendiendo a alguien, sin querer, porque si ofendes a alguien queriendo, pues vaya tú, pero uno no pretende ofender permanentemente. Y la dictadura de lo políticamente correcto en Estados Unidos es brutal. Cuando yo he llegado me ha dicho el padre Javier, dice: ¿pero qué aparato más raro llevas? Esto es un cigarrillo electrónico. Es un cigarrillo electrónico, pero cuyo mayor éxito es que no parezca un cigarrillo. Porque en Estados Unidos la criminalización hacia el fumador es de tal magnitud que si tú llevas algo que se asemeje a un cigarrillo y que vean que es un cigarrillo, ya te miran muy mal. Pero muy mal, ¿eh? O sea, a mí me han... ya está prohibido fumar hasta en los parques y en casi todas partes, pero es decir, se ha llevado hasta el extremo este punto en el que todo el mundo se siente ofendido, y de alguna manera todo el mundo se siente odiado, cuando el odio en esencia es un sentimiento que se intenta penalizar, pero es imposible. Es decir, penalizar un sentimiento es de las cosas más ridículas que uno pueda imaginarse. Entonces, ¿qué ocurre con Donald Trump? Pues Donald Trump, yo creo que viene... Primero, no es solo Donald Trump. O sea, tampoco Reagan era Ronald Reagan solo. Donald Trump lo que se encuentra... Primero, él conecta con una serie de gente que intelectualmente ha estudiado este fenómeno y que dice: por este camino nos van a llevar a la ruina. Porque nuestro país ya no es nuestro país... la gente es utilizada nada más que en términos económicos, no más allá de eso no se contempla ninguna otra variable que pueda dar un sostén a la sociedad. La gente está muy perdida, todo está hecho para que el individuo esté confuso, esté, como diremos, confundido permanentemente por un montón de inputs que recibe, que no sabe ni cómo procesar, pero que en última instancia te hace recular, y tú no tienes argumentos para defenderte, porque los elementos claves del país han sido cercenados en aras de esta nueva filosofía, que para mí está clarísimamente unida a lo que es el marxismo cultural. Entonces, él ve que hay un inmenso número de gente, millones de personas, que están ajenas, que viven ajenas a esa realidad que te están vendiendo los medios de forma constante y continuada.
y apela a ellos, apela a la columna vertebral de los Estados Unidos, y entonces les dice pues una serie de ideas muy simples, es decir, que los países cuentan, es decir, que no solo lo internacional y lo transnacional, que los países cuentan, que las personas cuentan, que las clases medias cuentan, que las fronteras cuentan, que la calidad de inmigración que uno tiene cuenta, que no es lo mismo tener inmigración de un sitio que de otro. En eso ellos estudian muy bien el fenómeno europeo. Es decir, el fenómeno europeo, ellos se dan cuenta que nosotros estamos perdidos frente a lo que es el ámbito musulmán. Es decir, no tenemos elementos de defensa frente al ámbito musulmán. Y ellos dicen, no queremos que esto nos pase a nosotros. Entonces, igual que hay momentos de expansión, y hay momentos en los que uno decide hacer una serie de actividades más fuera de casa, pues a veces uno se da cuenta que en casa las cosas no están tan bien. Es decir, eso en cualquier hogar que nos pongamos, pues sabemos que hay una época en que como padres salimos mucho y estamos mucho fuera, o viajamos, y hay otras épocas en que dices, oye, pues me tengo que dedicar más a mi casa porque mi casa está fatal, o sea, tanto viaje, tanta estancia fuera, tanto tal. Entonces hay un repliegue claramente en Estados Unidos hacia poner en orden de alguna manera esa sociedad. Y Donald Trump se encuentra con la mayor de las confrontaciones que yo he visto en mi vida. Es decir, no hay un solo medio de comunicación, ni uno solo de los medios de comunicación hablados y escritos, audiovisuales, que esté a favor de Donald Trump. Es una continua guerra por desacreditarle en favor de una persona que todo el mundo piensa que es una persona ya muy gastada, es decir, nadie duda de su capacidad en términos políticos, de su preparación, pero la gente estaba muy harta, pero estaba muy harta cuando eligió a Barack Obama. Porque lo que hay que tener en cuenta también es que en esa fiesta que se pega el mundo y Estados Unidos durante los años de Clinton, es decir, los años de después de Bill Clinton, después de la caída del muro de Berlín, resulta que llega la caída de Wall Street. Es decir, que es la mayor crisis. Y yo me acuerdo que yo hice un ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, yo digo, porque había gente que no era consciente de lo que significaba la caída del muro de Berlín y sus consecuencias. Y yo dije, como ejemplo, digo, pero tú te imaginas que en un momento dado vieras caerse todo Wall Street, quebrar la industria financiera, quebrar los bancos, es decir, que bueno, pues eso pasó. O sea, yo lo decía como una cosa imposible y pasó en el año 2008. Entonces, si tenemos en cuenta que en los últimos 15 años Estados Unidos ha tenido, primero, el atentado de las Torres Gemelas, año 2001, primer atentado en el continente americano en la historia, primer ataque, además un ataque enormemente simbólico a lo que era el poder de Estados Unidos, las dos Torres Gemelas que representaban el poderío financiero de Estados Unidos. Segundo, una guerra en Irak, que no solo está mal explicada, sino que en última instancia se descubre que la razón por la que se hace esa guerra no era real, es decir, no había armas de destrucción masiva. Por lo tanto, la desconfianza de los ciudadanos hacia el establishment político es enorme. Y tercero, para acabar, una crisis financiera que deja a millones de personas, a muchos millones de personas sin puestos de trabajo, que volatiliza los ahorros de otros tantos decenas de millones de personas, que deja sin casa a muchísimos millones de personas. Es decir, una verdadera catástrofe. Eso pasa en 15 años en Estados Unidos. Bueno, pues cuando llega Barack Obama, el 85% de la gente estaba ya contra el establishment de Washington. Es decir, pensando que es gente que vive en otra realidad,
que están apoyados por medios de comunicación que viven en otra realidad totalmente distinta, mucho más sofisticada, mucho más viajada, mucho más cosmopolita, pero en última instancia que no tiene nada que ver con la realidad del país. Entonces, para mí Barack Obama es fundamentalmente un gran colchón amortiguador de la crisis que hubiera podido venir en Estados Unidos si hubiera vuelto a ganar la derecha. Es decir, el hecho de que ganara el primer presidente afroamericano y además siendo del Partido Demócrata fue un balón de oxígeno enorme para evitar lo que hubiera sido la reacción de la izquierda ante el desastre de Wall Street y el desastre del mundo financiero, porque realmente se lucieron, es decir, fue una verdadera hecatombe en la cual pues el mundo financiero se aprovechó una vez más por no tener ya presente, es decir, eso es lo que pasa con la derecha americana, que podría ser algo parecido a lo que pase con la derecha en España también. Es decir, cuando la derecha o los conservadores, si preferimos verlo así, porque se llaman conservadores porque quieren conservar lo que es bueno y lo que la tradición ha demostrado como bueno a lo largo de la historia. Entonces pueden ser muy modernos en muchas cosas, pero conservadores en otras. Pues cuando la derecha se convierte exclusivamente en una gestoría de inversiones, en el caso de Estados Unidos, es decir, gente que sabe manejar el dinero y gente que sabe o que dice poder hacerte rica, etcétera, etcétera, pero no hay más sustrato que eso al final queda en nada. Pasaría un poco como en España, es decir, cuando la derecha se convierte en una mera, en este caso ya no digo ni gestora de inversiones, en una mera gestoría, y que tú sabes que ellos de alguna manera gestionan mejor que la izquierda, bueno, pues ahí te quedas en ese punto en el que uno ni siente ni padece, porque en el fondo sabes que básicamente están todos como en una especie de equipo en el que se reparten los papeles y te tienen entretenido con una narrativa que en España ya digo que es la guerra civil y allí solo es todo el ámbito cultural en el cual acabamos de ver cómo se ha dado el salto a toda velocidad de la aceptación de la homosexualidad, etcétera, etcétera, a la transexualidad. Eso no, me imagino que les habrá sorprendido a muchos de ustedes el haber visto a qué velocidad, en cuanto ya más o menos no es un problema la homosexualidad, que sigue siendo un gran problema, lo que digo es que socialmente no es un problema, ya te lo has tragado, a eso me refiero, ahora llega la transexualidad. Les advierto que es un paso inmediatamente previo a la pedofilia, que es lo que viene detrás. O sea, la transexualidad es un paso más para diluir los géneros de las personas, es decir, que las personas en el fondo pues no sepan lo que son y en definitiva se les pueda dominar mejor. Y ya digo que hay dos, que en esto la izquierda y la derecha, fuera del sustrato moral, se juntan. Entonces, cuando uno ve el fenómeno de Donald Trump, es relativamente fácil de entender que lo que Hillary Clinton llamaba cesta de deplorables, es decir, gente paleta, gente no viajada, gente sin pasaporte, gente normal, desconectada de lo que era la modernidad, pues se encontrara con un señor como Trump, que por primera vez podía hacer alarde de todo el abanico de bestialidades del cual ha hecho alarde. Yo sinceramente pensaba inicialmente que con eso estaba acabado. O sea, yo cuando veía una cosa decía, bueno, ya con esto, ya los americanos, y yo decía, no, pues los americanos le siguen. Pero ha habido tal mentira orquestada en torno a Donald Trump, no a que él no sea como es, sino al foco que se ha puesto sobre él permanentemente, ocultando lo que Hillary Clinton era, que verdaderamente ha habido una auténtica revuelta social
decir, mire usted, no nos lo creemos, preferimos a este señor, que además dice, vamos a ver, yo siempre digo que a Donald Trump no se le ha elegido por lo que es, sino por lo que no es. Es decir, será difícil encontrar a Hillary Clinton en un faux pas, en un tropiezo, en cualquier tema. Siempre tendrá la respuesta perfecta. Pero la gente no quiere la respuesta perfecta, o la respuesta más educada. Hay un punto que quiere la verdad. Y quiere que las cosas sean como son en realidad. Y entonces este señor no ha habido quien le pare. Hay que saber que no le ha podido parar ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano, que era original, técnicamente su partido, aunque yo creo que Donald Trump no es un republicano al estilo clásico, pero tampoco le ha apoyado en absoluto, salieron corriendo como conejos, le cortaron los fondos, y tampoco todo el aparato de medios de comunicación del país. Es decir, todos los periódicos, todas las televisiones. Yo tengo recortes del Washington Post a 3 semanas de las elecciones diciendo que las opciones de Donald Trump eran 0. O sea, no se movían en términos de 20%, 30%, 40% en un momento dado, algo razonable. No, es que Hillary Clinton ha tenido siempre el 95% de opciones de ganar. Yo que sigo a diario el New York Times tenía el 14% de media. Es decir, le daban un 85% a Hillary Clinton. Pero qué mentira nos han estado contando permanentemente para que Donald Trump no ganara. ¿Qué pasaba detrás de Donald Trump para ese constante machaque que, por supuesto, en España vemos continuamente? Porque si bien en Estados Unidos lo que ha habido es que todavía hay una espina dorsal del país que se ha levantado, y se ha levantado en contra del establishment, se ha levantado en contra del establishment de la izquierda y del establishment de la derecha. Y por eso ha ganado Donald Trump, porque se ha ocupado ha lanzado un mensaje que ha llegado a muchísima gente que se siente excluida, que se siente, sobre todo porque la globalización todavía, no digo que no pueda, eso no pueda revertirse, pero hasta ahora todos los grandes avances industriales, mejor dicho, todos los grandes avances económicos, todos los grandes descubrimientos han tenido han revertido proporcionalmente en todo el mundo. Es decir, se descubría la televisión. Bueno, pues hombre, unos las tenían antes que otros, pero todos acabábamos teniendo televisión. Se descubría la aspiradora, o el lavaplatos, o el lavavajillas, o tantos otros electrodomésticos. Pues todo el mundo acababa haciendo eso. Se descubría el coche, pues todo el mundo acababa teniendo acceso al coche. Pero hoy en día, la globalización como tal, es verdad que ha permitido a cerca de 3.000 millones de personas salir de la pobreza extrema en otros países que no son los nuestros. Eso es una realidad innegable, pero en nuestros países ha dejado un rastro en el que todavía no nos hemos beneficiado de los avances de la globalización. Y eso ha dejado fundamentalmente a las clases medias atrás y empobrecidas. Es decir, aquí quien se ha proletarizado, en España lo vemos en estos últimos 10 años de crisis, quienes hemos ido para atrás somos las clases medias, sean clases medias bajas, medias o altas. Pero esos son los muy pobres, no, porque siguen viviendo del Estado. Es decir, hay una red de subsidios muy amplia para los que son técnicamente muy pobres. Y los muy ricos, evidentemente, se han beneficiado también mucho de la globalización. Y tiene sentido que así sea, porque son ellos los que han dado con los productos y con los modelos que el mundo ha preferido y del que nos beneficiamos todos. Pero la clase media no. O sea, la clase media hoy por hoy es una clase media muy dejada de la mano de Dios,
sin saber a qué agarrarse, sin elementos firmes ni claros sobre los cuales edificar un planteamiento vital, y eso ha sido lo que ha dado la victoria de Donald Trump, ni más ni menos, esa apelación a las clases medias que en última instancia se han revelado frente a lo que son las élites mediáticas, las élites financieras, las élites empresariales, las élites culturales, es decir, todo ese mundo que nos plantea una serie de retos y de complejidades que no nos afectan, que consiguen que nos afectan porque nos los meten, pero en términos generales no nos tendrían que afectar. Es decir, y están generando una sociedad enormemente conflictiva. Y en España empezamos a ver también una sociedad enormemente conflictiva, en la que ya, pues va dentro de nada, ya no podremos prácticamente hablarnos, porque de alguna manera estaremos siempre al límite de la ofensa, de la denigración, del odio, de la exclusión, etcétera. Entonces, no hay más explicación que esa, es decir, todo lo demás será decirles lo que escuchan a diario los medios de comunicación, que por cierto yo escucho lo menos posible, veo lo menos posible y les presto la atención menor que puedo, aparte de que ya hoy en día me río de casi todo lo que dicen, porque es generalmente muy equivocado. O sea, es casi como decir, si lo están diciendo estos, es que es mentira. Pero directamente, no, en eso no. Entonces, obviamente, tenemos que defendernos, es decir, frente a lo que es que la televisión no nos damos cuenta de lo que es decir, es tener en tu casa un aparato con capacidades, además, técnicamente adormecientes, o no sé cómo se llama, hipnotizantes, serían hipnotizantes, ¿no? Porque es que lo es, se emite unas ondas que básicamente te quedas atontado viéndolo, y por ahí te recibes. No, esto es científico, no es un medio. La radio te obliga a un esfuerzo adicional de estar muy pendiente y procesando lo que te está diciendo. La televisión no, la televisión eres un sujeto pasivo y por lo tanto sujeto a una enorme capacidad de manipulación. Entonces a mí me gustaría que de esta charla quedaran claros pues ese concepto de pensamiento crítico que tenemos que tener, por una parte, siempre frente a lo que nos cuentan, una idea muy clara de que siempre hay grupos de poder en lucha por la dominación, y el papel de quienes no están en esos grupos de poder es dominar a los individuos para básicamente hacer con ellos lo que quieran. Entonces, desgraciadamente, el aspecto que nos brindaba el plano moral, sobre todo en términos doctrinales como cristianos, yo siempre digo que a mí lo que me fascina del mensaje de Cristo es que nadie lo ha superado todavía, porque si hubiera alguien que saliera con un mensaje mejor, pues mira, este es mejor que el de Cristo, pero es que resulta que no. Llevamos 20 siglos y aquí no hay nadie que haya emitido un mensaje tan extraordinario como el mensaje de Cristo en términos de perdón sin culpa y de cargar con todas las culpas de todos, perdonando y redimiendo, y con todo lo que eso conlleva sobre la dignidad humana, que es base fundamental de todo lo que ha sido nuestra civilización, y por lo tanto nosotros tenemos que apelar a nuestras creencias más que nunca, porque el resto va a ser una verdadera locura, porque de alguna manera esto no ha hecho más que empezar. Estados Unidos suele ir a la vanguardia en muchas cosas, y yo creo que en esta va a haber una batalla muy seria, porque la sociedad está muy dividida, muy crispada. La prueba está en lo mal que han aceptado la derrota. Es decir, es algo sorprendente cómo los demócratas, como la gente más liberal, como la gente que técnicamente siempre es más abierta, bueno, es que se han vuelto histéricos.
Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, cuya familia política se vistió de luto una semana por la victoria de Trump. Es decir, de verdad que hay extremos. Bueno, tengo amigos que no han salido. Tengo un gran amigo de Hillary Clinton que estuvo una semana sin salir de casa, horrorizado ante la situación, el caos. Es decir, bueno, han cambiado las reglas de juego. Trump no deja de ser una incógnita en muchas cosas, porque cualquier presidencia está marcada no solo por lo que uno hace, sino por lo que otros hagan o puedan hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero lo que no cabe duda es que, para mí, el mero hecho de que alguien haya podido saltarse a la torera el candado, el cepo de lo políticamente correcto. Es decir, había un gran artículo, creo que era de Francisco López Contreras, un catedrático de la Universidad de Sevilla, que hablaba del rey Constantino, del emperador Constantino, de cómo quien da vuelo a la cristiandad es el emperador Constantino, que era un verdadero desastre, pero que en última instancia, viendo cómo el imperio se viene abajo, se abraza a la cruz, y de alguna manera con su conversión permite que el cristianismo empiece su tarea de universalidad propiamente dicha. Y este artículo, que es magnífico, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que se lo recomendaría sin reparo alguno. Es que lo malo es que me he dejado el móvil ahí, porque por ahí lo tengo en algún sitio. Te viene a decir eso, que a lo mejor en esa línea de que Dios escribe con renglones torcidos, pues Trump desde luego le ha metido un hachazo a la izquierda, al marxismo cultural, a todo lo políticamente correcto, que yo por eso le bendigo. El resto no sé cómo lo hará, sinceramente no sé. Quieren matarle, evidentemente, porque es que ha roto por completo todos los esquemas de nuestra época, ¿no? Pero yo por eso creo, sinceramente, que por lo menos ha habido alguien capaz de meterle un parón a lo que hasta ahora ha sido un continuo ir en una sola dirección. Porque yo siempre digo que los conservadores en estos últimos 40 años, en esencia lo que han hecho es conservar todo lo que hacía la izquierda. Y cuando llegaba a la derecha, no hacían absolutamente nada. Entonces, volvía a la izquierda, daba 3 pasos para adelante, y los conservadores conservaban perfectamente en su sitio todo lo que hacía es una base argumental muy triste. Y eso es lo que yo creo que ha dado la victoria de Donald Trump, ni más ni menos. No sé si lo he explicado bien, regular o...